La enseñanza secreta del Padre Pío. Las 5 preguntas del juicio final. Un mensaje que el santo de Pietrelcina reservaba solo para sus fieles más íntimos. En las largas tardes transcurridas en el convento de San Giovanni Rotondo, cuando las luces del día se apagaban y el silencio envolvía la pequeña celda del Padre Pío, el santo fraile compartía con sus seguidores más devotos una enseñanza que custodiaba celosamente en su corazón. No era un secreto para ocultar la verdad, sino más bien una perla preciosa que requería almas preparadas para ser comprendida en su profundidad. «Hijitos míos», decía el Padre Pío con esa voz que llevaba en sí los signos del sufrimiento y del amor divino. «El mundo os dirá que debéis preocuparos por 1000 cosas, del dinero, de la fama, del éxito. Pero yo os revelo lo que el Señor me ha mostrado en mis visiones más profundas. Cuando llegue el momento del encuentro final con nuestro Creador, todo esto se disolverá como niebla al sol. Quedarán solo 5 preguntas, 5 solas preguntas que determinarán nuestro destino eterno». El santo capuchino, con sus manos marcadas por los estigmas, invitaba a sus hijos espirituales a cerrar los ojos e imaginar ese momento supremo. «Ved», susurraba, «no será como pensáis. No habrá balanzas que pesen nuestras buenas acciones contra las malas. No habrá registros donde estén anotadas nuestras oraciones o nuestras faltas. Será algo mucho más simple y, al mismo tiempo, infinitamente más profundo. La primera verdad, el reconocimiento del amor. La primera pregunta», continuaba el Padre Pío con los ojos que brillaban de una luz sobrenatural, «no se referirá a lo que habéis hecho, sino a quién habéis conocido verdaderamente. El Señor mirará en vuestra alma y os preguntará silenciosamente, ¿me has conocido realmente?» El santo explicaba a sus discípulos más queridos que muchas personas se ilusionan con conocer a Dios porque saben recitar oraciones, frecuentan la iglesia o realizan gestos religiosos. «Pero esto no basta, hijitos», amonestaba dulcemente. «Conocer a Dios no significa saber cosas sobre Él, significa haber vivido un encuentro personal, haber sentido su amor transformar vuestro corazón». El Padre Pío contaba haber visto, en sus experiencias místicas, almas que se presentaban ante el trono del Altísimo con largas listas de sus obras religiosas, seguras de que esto era suficiente. Pero el Señor decía con una tristeza infinita en la voz, debía responderles, «Nunca os he conocido», no porque fuesen personas malas, sino porque habían sustituido la relación con la religiosidad, el amor con la costumbre. La salvación, enseñaba el santo, no es un premio que se gana con las buenas acciones, sino un don que se recibe reconociendo la propia condición de pecadores necesitados de misericordia. Es como un niño que se arroja entre los brazos del Padre, no por sus méritos, sino por el amor que los une. La segunda verdad, el amor que se hace servicio, la segunda pregunta, proseguía el Padre Pío con voz cada vez más intensa, se referirá al modo en que habéis amado a vuestros hermanos. El Señor os mostrará todos los momentos en que habríais podido realizar un gesto de amor y os preguntará, ¿cómo has amado? El santo de Pietrelcina explicaba que esta pregunta no se refería a las grandes obras de caridad o a los gestos llamativos, sino a los pequeños actos cotidianos de compasión. Recordad, decía, que Jesús mismo nos ha revelado que seremos juzgados por cómo hemos tratado a los hambrientos, a los sedientos, a los extranjeros, a los enfermos, a los encarcelados. Pero no penséis solo en quien llama a vuestra puerta pidiendo ayuda. Pensad en el colega que sufre en silencio, en el vecino que se siente solo, en el familiar que necesita perdón. El amor verdadero, explicaba, no tiene en cuenta los propios méritos. Quien ama verdaderamente no dice,
He hecho esto por ti, por tanto merezco el paraíso. Quien ama verdaderamente sirve sin esperar recompensa, perdona sin llevar la cuenta de las ofensas, dona sin calcular el retorno. La tercera verdad, los frutos de la transformación. La tercera pregunta, continuaba el Padre Pío con solemnidad, se refiere a lo que os habéis convertido. El Señor os preguntará, ¿qué frutos has dado? ¿Cómo has hecho crecer los dones que te he confiado? El santo explicaba que esta pregunta no se refería solo a las obras exteriores, sino a la transformación interior que debería suceder en cada cristiano auténtico. Hijitos, decía, ser cristianos no significa solo evitar el pecado, significa llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo, llevar en la propia vida los frutos del Espíritu Santo. El Padre Pío identificaba los frutos del carácter, de la misión y de la santidad que el Señor busca en la vida de cada creyente. El amor que se manifiesta en la paciencia, explicaba, la alegría que permanece firme incluso en las pruebas, la paz que no depende de las circunstancias externas. Estos frutos son la prueba de que el Espíritu Santo ha tomado verdaderamente morada en nuestro corazón. La cuarta verdad, el perdón recibido y dado. Pero hay una cuarta pregunta, revelaba el Padre Pío con voz conmovida, que me ha sido mostrada en una visión particularmente intensa. El Señor os preguntará, ¿has sabido perdonar como has sido perdonado? El santo capuchino explicaba que esta pregunta toca una de las dimensiones más profundas de la vida cristiana. Ved, hijitos míos, decía, nosotros que hemos recibido el perdón infinito de Dios por nuestros pecados, ¿cómo podemos guardar rencor hacia quien nos ha ofendido? ¿Cómo podemos cerrar el puño cuando Dios ha abierto para nosotros los brazos en la cruz? El Padre Pío contaba haber visto, en sus experiencias místicas, almas que habían sido perdonadas por Dios, pero que no lograban perdonar a sus propios hermanos. El perdón, enseñaba, no es un sentimiento que esperamos sentir, es una decisión que tomamos, un acto de voluntad que ofrecemos a Dios. Cuando perdonamos, no decimos que lo que nos han hecho no era grave. Decimos que el amor de Cristo es más grande que el mal que hemos sufrido. El santo revelaba que esta cuarta pregunta es particularmente insidiosa, porque a menudo mantenemos escondidos en nuestro corazón rencores antiguos, heridas no sanadas, ofensas nunca perdonadas. El Señor, decía, no puede habitar plenamente en un corazón que alimenta amargura. El perdón libera antes que nada a quien perdona, porque rompe las cadenas del resentimiento que nos tienen prisioneros. Pero atención, amonestaba dulcemente. Perdonar no significa ser ingenuos o permitir que otros continúen haciéndonos daño. Significa confiar la justicia a Dios y elegir no dejar que el odio contamine nuestra alma. La quinta verdad, el sufrimiento transformado. La quinta y última pregunta, concluía el Padre Pío con una solemnidad particular. Es la que más me ha conmovido cuando la he recibido en visión. El Señor, mostrando sus llagas gloriosas, os preguntará, ¿qué has hecho de tus sufrimientos? ¿Los has unido a los míos? El santo de Pietrelcina, que había llevado en su cuerpo los estigmas de Cristo durante 50 años, tenía una comprensión única de esta verdad. Hijitos, decía con voz trémula de emoción, el sufrimiento es el lenguaje más profundo del amor. Cuando sufrimos unidos a Cristo, nuestras penas se convierten en oraciones, nuestros dolores se convierten en ofrendas, nuestras lágrimas se convierten en perlas preciosas a los ojos de Dios. El Padre Pío explicaba que esta pregunta no se refiere solo a los grandes sufrimientos, a las enfermedades graves o a las tragedias de la vida. Cada pequeña contrariedad, decía, cada momento de cansancio,
cada desilusión, cada sacrificio cotidiano puede convertirse en una ofrenda de amor si lo unimos a la pasión de Cristo. El santo revelaba que en sus visiones había comprendido cómo muchas almas desperdician sus sufrimientos, viviéndolos solo como desgracias que soportar en lugar de como oportunidades de participar en la redención del mundo. Cuando sufráis, enseñaba, no digáis, ¿por qué precisamente a mí? Decid más bien, Señor, toma este dolor mío y úsalo para la salvación de las almas. Así vuestro sufrimiento se vuelve fecundo, genera vida espiritual, contribuye a la salvación del mundo. Pero recordad, añadía siempre, que Dios no envía el sufrimiento para hacernos daño. El sufrimiento ha entrado en el mundo a causa del pecado, pero Dios, en su infinita sabiduría, puede transformar incluso el mal en bien, incluso el dolor en salvación, incluso la cruz en gloria. La misericordia que juzga. Pero el Padre Pío, que había experimentado en su propia carne el dolor de Cristo, no quería que sus hijos espirituales vivieran en el temor. No temáis este juicio, decía con ternura infinita, porque vuestro juez es también vuestro Salvador. Las mismas manos que os juzgarán son las que han sido traspasadas por amor vuestro en la cruz. El santo revelaba que en sus visiones había comprendido cómo el juicio final, para quien ha elegido a Cristo, no es un proceso de condena, sino la revelación definitiva de una historia de amor. Imaginad, decía, un padre que después de mucho tiempo vuelve a abrazar al hijo perdido. Este es el juicio de Dios, no la cólera de un soberano ofendido, sino el amor de un padre que finalmente puede estrechar entre sus brazos a sus hijos. Incluso nuestros fracasos, consolaba el Padre Pío, incluso nuestras debilidades, si son llevadas a los pies de la cruz con humildad y arrepentimiento, se convierten en ocasiones para experimentar la misericordia divina. Dios no nos pide la perfección, nos pide el amor, no nos pide no caer nunca, nos pide levantarnos siempre. La invitación a la preparación cotidiana. Por tanto, concluía siempre el Padre Pío sus enseñanzas vespertinas. No viváis en la angustia por lo que sucederá mañana, sino en la alegría de lo que podéis hacer hoy. Hoy podéis profundizar vuestra amistad con Jesús. Hoy podéis realizar un gesto de amor. Hoy podéis perdonar a quien os ha ofendido. Hoy podéis ofrecer vuestros sufrimientos por la salvación de las almas. Hoy podéis pedir al Espíritu Santo que produzca en vosotros sus frutos. El santo capuchino invitaba siempre a sus oyentes a hacer de cada día una preparación gozosa para el encuentro final. La vida, decía, es como un largo noviazgo que prepara para las bodas eternas con el Cordero. Cada oración, cada sacrificio, cada acto de amor es como preparar el vestido nupcial para el gran día. Para quien se daba cuenta de no haber comenzado nunca verdaderamente este camino, el Padre Pío tenía palabras de esperanza infinita. Nunca es demasiado tarde para comenzar. El Señor espera a la puerta de vuestro corazón como un esposo enamorado. Basta abrir, basta decir, Jesús, entra en mi vida. Y todo puede cambiar en un instante. Recordad siempre, añadía con la sonrisa que iluminaba su rostro marcado por el sufrimiento, estas 5 preguntas no son un examen que temer, sino una invitación a amar. Conocer a Cristo, amar a los hermanos, dar frutos de santidad, perdonar de corazón, ofrecer los propios sufrimientos. Este es el programa de vida que lleva a la felicidad eterna. Esta enseñanza preciosa del Padre Pío ha transformado la vida de miles de personas que han tenido la gracia de recibirla. Si tú también sientes que estas palabras han tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para que yo pueda continuar compartiendo contigo los tesoros espirituales que los santos nos han dejado.
Juntos podemos prepararnos para ese día maravilloso en que veremos al Señor cara a cara, no como jueces e imputados, sino como hijos que regresan finalmente a casa, al Padre que siempre los ha amado.